El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más, mis queridos amigos, a Hora de Estudio Bíblico. Por favor, tome su Biblia, ábrala allí en Romanos y vamos a considerar o seguir considerando el capítulo 6. Estamos estudiando la sección que habla de santificación en esta maravillosa epístola. Hemos visto cómo el mundo está condenado bajo el juicio de Dios y también vimos cómo Dios justifica al pecador, cómo lo declara justo, y ahora, comenzando y avanzando por el capítulo 6, pasamos de la sección de la justificación a la sección de santificación por la fe. Déjeme decirle que justificación y santificación son dos doctrinas inseparables. Hemos llegado prácticamente al versículo 18 y me gustaría hacer un breve repaso con la ayuda del Señor, pero creo que ayudará mucho si leemos este párrafo de Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos 6 desde versículo 17 al 23 y luego tener una palabra de oración. Dice Romanos 6, 17 en adelante: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, queridos hermanos, en un momento vamos a comentar, vamos a explicar y aplicar estos versículos. Ahora vamos a comenzar dirigiéndonos a Dios en oración. Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias por este espacio radial, gracias por tu palabra escrita. Dios y Padre, gracias por la maravillosa doctrina de esta epístola. Te pedimos, Dios, que nos ilumines para comprenderla, explicarla adecuadamente, que nuestros oyentes puedan entenderla y todos nosotros aplicarla a nuestra vida práctica. Ilumínanos, Dios, con tu Espíritu Santo y tu palabra. Edifica a esa señora en su hogar, a ese señor en su automóvil, a este matrimonio joven que nos escucha en esta hora, en este espacio. Edifica y anima a las personas mayores. Te damos gracias, Dios, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les decía que estas dos grandes doctrinas, la justificación y la santificación, son inseparables. Hemos llegado ahora al versículo 18 y, como les dije, vamos a hacer un repaso. Quiero avanzar hasta el final del capítulo y, si me es posible, terminar con el capítulo 6 hoy y comenzar con algunos aspectos del 7. Ahora, fíjese en el versículo 18, por favor, nuevamente. Dice: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿cuándo fuimos libertados del pecado? Vamos a retroceder al versículo 17 que leíamos también. Gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Así que hemos sido liberados del pecado al creer en el Señor Jesús. Fuimos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Como consecuencia de la fe, el creyente experimentó un cambio de amos. Fue libertado del pecado y vino a ser siervo de la justicia. Dice Pablo en el versículo 18 eso. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Ningún hombre jamás fue su propio amo, ya se lo dije en otro programa. Por medio del nacimiento natural, nacimos esclavos del pecado, y por medio del nuevo nacimiento, somos hechos siervos o esclavos de Jesucristo y de la justicia. Y esa esclavitud es bendita, mi amigo. Es una dulce esclavitud. Desde que confiamos en Cristo, somos servidores de Cristo. Debemos regocijarnos en Él, porque Él nos hizo suyos. Ahora nosotros voluntariamente convenimos en ser propiedad suya, y no queremos que fuese de otra manera hoy. Ningún creyente quiere regresar a la vida pasada de pecado. La declaración de Pablo en este versículo 18 debería causar regocijo, ya que nuestro superior, el Señor Jesucristo, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho cautivos suyos y de su justicia. Ahora, es irracional que alguien, después de haber sido liberado, continúe encadenado. El creyente no debe estar de nuevo bajo el dominio del pecado. En Juan 8:36 el Señor Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tuvimos un cambio de amos. Gracias a Dios por ese cambio, Ahora, en versículo 19, Pablo continúa diciendo así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo nos dice en este versículo por qué está usando estas ilustraciones. Él habla como humano, y es a causa de la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes escribía. Eran como los creyentes en Corinto, a los que Pablo les escribió en capítulo 3 diciendo: yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y encontramos algo similar en Hebreos 5, donde dice: tengo mucho que decir, versículos 11 al 14, y dice el escritor: es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. A veces la verdad de la Biblia tiene que decirse de manera muy simple, tiene que ser ilustrada con claridad, porque algunas personas son lentas para comprender. Recuerdo en este momento Hebreos 5:12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso he leído allí en Hebreos capítulo 5. Ahora, tanto este pasaje como 1 Corintios 3, y tal como mencioné en el último estudio, vemos a varios creyentes que, al igual que los de Roma, necesitaban ilustraciones de la vida cotidiana a causa de la debilidad de la naturaleza humana. Además, el Señor Jesús empleó el mismo método al enseñar los misterios del reino en Mateo 13. El Señor Jesucristo se acomodó al nivel de la audiencia a la cual ministraba. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Cuando dice hablo como humano, lo que quiere decir es: les explico por qué estoy dando estas ilustraciones de la relación entre un siervo, un esclavo, y su señor. Es a causa de la debilidad de vuestra carne humana. El hombre interior tiene una debilidad, la debilidad de la carne, la antigua naturaleza que no puede comprender la verdad. De modo que Pablo usa una ilustración sacada de la vida cotidiana en Roma,
para poder así mostrar la relación del creyente con Cristo. Los siervos eran algo muy normal en el mundo en los días de Pablo, en el Imperio Romano. Y él les está diciendo que de la misma manera que el esclavo está ligado al amo, la obediencia del creyente está ligado a Cristo, su Señor. No puede ser menos. No obstante, hay una diferencia. Una esclavitud es independiente de la voluntad, mientras que la otra es una esclavitud bendita y voluntaria. Una entrega total del corazón con la aprobación de la voluntad. En mis días de inconverso era esclavo de mis pecados y de mis malos hábitos. Y esa esclavitud era independiente de mi voluntad. Yo había nacido así. Yo entonces pecaba y había ocasiones en las que me enojaba conmigo mismo. Quería apartarme de algo malo, pero no podía. Pero ahora soy siervo de Cristo, le sirvo con alegría y con todo el consentimiento de mi voluntad. ¿Lo comprende? Los creyentes hemos sido emancipados del pedido legal, de la exigencia legal del pecado sobre nosotros, y ahora, mi amigo, nuestra herencia es vivir en libertad. Pero atención, la libertad de la esclavitud del pecado, mientras servimos al Señor Jesucristo. No confunda ni malinterprete el término libertad. Fíjese cómo debemos servirle. Fíjese cómo dice la próxima frase allí en Romanos 6. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, bueno, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso dice versículo 19. Es una decisión voluntaria. Y observe las palabras allí, así ahora. Antes vivíamos de pecado en pecado, porque la consecuencia de un pecado es más pecado, trae otro pecado. Todos éramos siervos del pecado. Antes presentábamos nuestros miembros a Satanás para que los use. Pero ahora Pablo dice que con todo entusiasmo tenemos que estar listos para ser usados por el Señor Jesús, para que nuestros miembros sirvan a la justicia. Tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor está a cargo de nuestras vidas. Él es santo y justo y demanda que sus siervos sean iguales. Debemos vivir, trabajar, servir y sufrir como los siervos que con disposición iban a la puerta de la casa del amo para entregar su oreja y dejarla allí para taladrar. ¿Conoce usted esa historia? Eso está en Éxodo 21. Se trata de un capítulo que cada vez que lo leo es de bendición para mi vida. Produce en mí un deseo de mayor entrega a Cristo. Fíjese por favor en su Biblia, Éxodo 21, comenzando con el versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º año saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le agujereará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Lo escuchó? El amo le perforaba la oreja, ponía una marca sobre él. Bueno, las mujeres en la actualidad, y últimamente algunos hombres también, tienen las orejas perforadas para lucir aros, pendientes o señales. Bueno, se trata de una perforación similar, y esa es la marca que decía que el siervo no quería dejar a su amo. Él disfrutaba trabajar para su amo y estar con su familia, trabajando en el mismo hogar. Entonces él estaba feliz, no quería otra forma de libertad, quería quedarse con su amo. Bueno, eso es lo que le sucede y debe sucederle al Hijo de Dios. No queremos quedar libres en un libertinaje, queremos servir a Cristo con alegría. Así que venimos a la puerta, venimos al poste y dejamos que nuestra oreja sea agujereada.
Esa es la marca de una vida de servicio al Señor. Serviremos al Señor Jesucristo para siempre. Ahora, mi amigo, volviendo a Romanos 6:20, Pablo dice, cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Sí, mi amigo, antes de entregarnos al Señor Jesucristo, la justicia no nos dominaba. La razón es que ningún siervo puede servir a dos señores, porque van a estar en conflicto constante. El pecado y la justicia no son compatibles, así que ningún hombre puede servir a ambos. El que ama al Señor Jesucristo no puede amar al mundo, y la razón no es tan difícil de entender. Leemos en 1 de Juan 2, comenzando allí con el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uno ve que no puede servir a dos amos. O estamos sirviendo al pecado, o estamos sirviendo a la justicia. Y puede estar seguro de algo, mi amigo, que si nos aferramos a uno, no podemos alcanzar el otro. El que piensa que puede tener lo mejor de los dos mundos o ámbitos está engañando su alma, porque al final va a perder a ambos. Cuando estábamos sirviendo al pecado, necesariamente nos habíamos alejado de la justicia. Y de la misma manera, los siervos de la justicia se van a apartar del pecado. Ese es el punto central en el versículo 20. Dice, cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ahora hay una diferencia. Ahora, cuando nosotros decidimos a quién preferimos servir, si el pecado o la justicia, entonces declaramos ser o hijos del diablo o hijos de Dios. Al mirar hacia atrás a la experiencia previa a la conversión, a esos días antes de ser salvo, Pablo pregunta en versículo 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de ellas fue muerte, y es muerte. Hablando como creyente puedo responderles esa pregunta, y espero que usted también pueda. No había satisfacción. Dice, ¿qué satisfacción teníais? ¿Qué fruto teníais? No había ventaja cuando yo servía al pecado, solo había deshonra y desilusión. Y si la gracia de Dios no me alcanzaba, mi pecado me hubiera arrastrado a la muerte y luego a la separación eterna de la presencia de Dios. Toda persona honesta consigo mismo debe reconocer que esa vida pasada, antes de ser iluminado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios, era una vida de frustración y de condenación. Y si no estábamos avergonzados de esa vida entonces, seguramente hoy lo estamos. Estábamos en el pecado y el fruto del mismo es la muerte. Versículo 22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué gran verdad, eh! Los dos tipos de fruto son puestos en contraste. El fruto del pecado nos guía a la muerte y el fruto de la santificación a la vida. El nuevo fruto de la vida cristiana es el fruto del Espíritu y nos guía a la santificación y a la eternidad con Dios. Esa es la gran bendición del Evangelio. Mire, casi todos los creyentes se sonrojan un poco de vergüenza al reflexionar en su vida pasada, fuera de Cristo, pero se regocijan en la nueva vida en Cristo con sus bendiciones. Yo me avergüenzo un poco de mi vida pasada y francamente no miro hacia el pasado con frecuencia. Mire, algunos predicadores parecen vivir en el pasado, siempre dando ejemplos e ilustraciones de cuán malos eran, cuán pecadores, cuánto bebían o se drogaban, etc. Mire, yo estoy avergonzado de mi pasado. No me alegro ni me jacto de lo que hice o de lo que fui. La gran bendición del Evangelio es que tenemos una nueva vida en Cristo y nos regocijamos en las bendiciones que tenemos en el presente. Somos libres del pecado y siervos de Dios.
Nuestro fruto ahora es la santificación y nuestro fin la vida eterna. Y mi amigo, si la evidencia de un árbol es su fruto, la evidencia de una vida también será el fruto que da esa vida. Mire, la idea de que un hombre, cualquier hombre, puede planear y practicar el pecado y a la vez pertenecer a Cristo es absolutamente falsa. El verdadero Hijo de Dios está comprometido a servir a la justicia y llevar fruto de santidad, y de esa manera es libertado del pecado. Creo que el pensamiento principal de este capítulo 6 es que el cristiano está libre del pecado. No que sea perfecto y que nunca peque, no, sino que está libre del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Está libre del pecado reinando sobre él y libre de la práctica continua, esclava del pecado. Hace poco Lehman Strauss estuvo en una iglesia en Ventura, California, donde su amigo el doctor Jim Matson era pastor. Y en una reunión una señora vino a preguntarme por su hijo, que era homosexual y estaba viviendo en pecado. Incluso estaba entregado a las drogas, al alcohol, viviendo muy mal. Y ella me dijo, no entiendo, pastor, porque mi hijo fue salvo desde niño. Bueno, un momento. No podemos estar seguros de que alguien es salvo. Puede que haya hecho una profesión de fe en Cristo, pero si continúa en el pecado, y si no es libre del dominio del pecado, bueno, entonces es esclavo del pecado. Y nos debemos preguntar si realmente ha nacido de nuevo. Entienda, por favor, el hacer una profesión de fe en Cristo es muy diferente de nacer de nuevo. No siempre es lo mismo. Lo que Pablo estaba diciendo aquí en Romanos 6 es que el Hijo de Dios es libertado del pecado, de la potestad y dominio del pecado. Ese es el punto principal del capítulo 6. Es esta la gran verdad que hace que el capítulo tenga su continuidad y comprensión. Mientras muestra el conflicto constante con el pecado, concluye con que el siervo de justicia disfruta la victoria sobre el pecado. Es libre de la condenación del pecado, versículo 7, es libre del control del pecado, versículos 17 y 18, y es libre de la consecuencia del pecado, versículos 21 al 23. Y ahora estamos entrando en los últimos versículos del capítulo 6. Y dice el versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? La idea básica de este versículo es lo que constituye el Evangelio. La persona que permanece en pecado debe recibir la paga del pecado, y la única paga que el pecado da a sus esclavos es entregarlos a la muerte, para que estén separados por la eternidad de la presencia de Dios. Ahora quiero recordarle que en la Biblia encontramos al menos dos tipos de muerte. La palabra muerte simplemente significa separación en la Biblia. Cuando yo muero, mi espíritu se separa del cuerpo y esa es la muerte física. Pero Apocalipsis 20 nos habla de un segundo tipo de muerte. Será la separación del hombre por completo de la presencia de Dios. La prohibición final de estar en la presencia de Dios, y eso será para siempre, y será llegar a estar para siempre en el infierno, la muerte segunda. Ahora, ¿saben una cosa? En capítulo 6, el pecado es personificado, y todos los que permanecen bajo su dominio deben recibir su paga. Sí, mis amigos, el pecado paga mal, y el diablo paga mal. Cuando llega el día de pago, pagan a sus siervos lo que merecen. ¿Y qué merecen? Se merecen su paga, y esa paga es la muerte. Mis queridos oyentes, el pecado es una batalla contra Dios. Así que cada vez más seriamente debemos preguntarnos, ¿continuaremos en el pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Ahora, fíjese un detalle. Cuando Pablo se refiere al pecado, habla de su paga. Pero cuando se refiere a Dios y a la vida eterna, no usa la misma palabra.
Él dice que la paga del pecado es muerte, pero después cambia. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El infierno y la separación de Dios es lo que el pecador se gana. Esa es su paga, su salario, lo que merece. Por el contrario, Pablo dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Cuando se refiere a Dios y a la vida eterna, usa la palabra dádiva o regalo. ¿Se da cuenta? La vida eterna no se gana, no es un salario. La vida eterna es el regalo de Dios y todo mérito humano queda excluido. Nosotros no hacemos absolutamente nada para ganarnos la vida eterna, ¿eh? Es un regalo de Dios. El pecado da la muerte, pero la justicia es el regalo inmerecido que Dios le hace al hombre arrepentido. Bueno, mi amigo, cerrando el programa, quiero preguntarle, ¿usted está en pecado acumulando paga para el juicio final y el infierno? Oh, mi amigo, arrepiéntase de sus pecados y reciba al Salvador. Permítame, por favor, con todo respeto, advertirle una vez más, la paga del pecado es muerte. Y todo ser humano que está en esa situación va a recibir ese pago en su totalidad. Mi amigo, arrepiéntase, dele las espaldas al pecado y reciba a Jesucristo y su regalo de vida eterna. Leo de nuevo el versículo. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, ¿está usted en Cristo Jesús? Recíbale como Salvador personal y recibirá la dádiva de Dios, la vida eterna, el perdón de pecados y nueva vida en Cristo. Dios ya ha hecho todo lo necesario para darnos vida eterna. Por favor, estimado oyente, reciba a Cristo como su Salvador. Y usted, querido hermano en la fe, entienda, mantenga en mente con claridad que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para servir a la justicia, para servir al Señor. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo entendamos y lo apreciemos. Muchas gracias por sintonizarnos. Ha llegado el final de nuestro espacio radial. En nuestro próximo programa vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos. Vamos a intentar entrar en capítulo 7, pero va a ser necesario repasar algunos temas. Los espero por la gracia de Dios en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Será hasta entonces y muchas gracias por todo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.